como último tema, y eso es bastante interesante, porque, claro, vamos a hablar de luchadores que bajo nuestro punto de vista están infravalorados y que están sobrevalorados. Y esto es importante hacer una aclaración al principio del todo. Estar infravalorado y estar sobrevalorado. Estar sobrevalorado no significa ser malo, ni muchísimo menos. Y estar infravalorado no significa tampoco ser bueno, ni muchísimo menos. Porque estos son términos diferentes. Así como estar sobrevalorado y sobrebuqueado no es lo mismo. Porque tú puedes estar sobrevalorado en el sentido de que te estén dando mucho más, pero que el buqueo a lo mejor no te lo permita, o que el buqueo sí que esté acorde a lo que tú eres. Y a la inversa igual, estar infrabuqueado y estar infravalorado no es exactamente lo mismo. Habiendo hecho ya esta aclaración, que yo creo que es importante, hemos hecho una lista de 5 nombres por cada lado. ¿Por cuáles quieres empezar? ¿Por cuáles crees que nos van a pegar menos palos? Hombre, por menos palos seguro por los infravalorados. Pues no está criticando. no, otro. No lo has entendido. No lo has entendido. No. No has entendido el concepto. Malo. O sea, estar sobrevalorado no es malo, porque es culpa tuya, no es. La cosa es que obviamente pues, eres peor de lo que te están considerando. Eso es lo que nosotros, o sea, eso es lo que significa sobrevalorado. Igual que infravalorado, pues no es que sea el mejor luchador de todos los tiempos, ni el mejor luchador del mundo en la actualidad, sino que se le pueden dar muchas más cosas, se le puede valorar más, porque no se le da tanto valor a un buen luchador. ¿Me he explicado bien? Sí. Vamos a empezar por la lista, y yo creo que vamos a empezar además con un nombre que a todo el mundo se le puede venir a la mente. Hay una mezcla de todo, ¿vale? Porque hay tanto luchadores actuales como históricos. Y el primero que tenemos es actual, está lesionado, y es Chad Gable. Chad Gable para mí es uno de los perfectos ejemplos de luchador infravalorado, tanto en cuanto es muy bueno en el cuadrilátero, o sea, es élite mundial, y yo creo que de esto nadie puede dudarlo. Tiene un personaje, como el Gran Americano, que sin que a mí personalmente, y a título personal, no me acabe de llamar la atención, creo que es bueno y que ha hecho un gran trabajo, y que además, cuando ha tenido que ser serio, por ejemplo la rivalidad que tuvo con Gunther por el campeonato intercontinental, se ha demostrado que también tenía ese pozo. Y a mí me extraña que WWE no se haya atrevido en ningún momento a darle ningún campeonato individual, más allá creo que el campeonato Speed, que eso pues no te lo voy ni a contar, porque no me merece la pena. A ver, el problema de Chad Gable, yo creo que es que, bueno, para empezar, que a priori es un luchador, o sea, si lo ves físicamente, no te da el respeto que te da pues un Bron Breakker, un Gunther, un pues, Kevin Owens, vale, pero eso al final no tiene nada que ver, porque al final es él físicamente y ya está, quiero decir, Ricochet no es altísimo y aún así fue un gran campeón intercontinental y fue un luchador que llamó mucho la atención, entonces no tiene nada que ver. Ahora, el problema de Chad Gable yo creo que es más de buqueo, que se le ha buqueado desde que empezó en el roster principal pues un poco de manera ridícula, quiero decir, Shorty me acuerdo G. aún, Shorty G, exacto, Madre mía. La Alpha Academy, claro, es que Chad Gable creo que no debería estar ahí, eso es el problema. Que otra cosa es que sea un luchador que pueda ser potencial campeón mundial por pues estatus y demás, bueno, se le puede construir el estatus, que esa es la cosa. Y todo empieza por empezar a buquearlo de buena forma y ya está, es que que no tiene más esto, quiero decir. Y es un luchador que a priori, como face, o sea, podría convertirse en un gran babyface, sí, la verdad, pues, contando historias de David contra Goliath, pero es que aparte, como heel funciona muy bien con el Grande Americano y además ha hecho tan buen trabajo con ese personaje hasta el punto que has podido traspasar el personaje a otros luchadores y que lo han convertido en una gran imagen, quiero decir. Ludwig Kaiser ahora, la hostia con el Grande Americano. Entonces, y hay más, hay más grandes americanos, hay 3 o 4. Claro, y hay más grandes americanos, es que imagínate, entonces, realmente es un luchador infravalorado, o sea, para mí es a día de hoy, buscas la palabra infravalorado en un diccionario de WWE y la imagen te sale hecha trigo.
Sobre todo por eso, porque domina bien muchas facetas y aún así parece que por un motivo u otro no se atreven a dar el paso con él. Pero por ejemplo, y a ver, que se me entienda porque hay distancia, pero Daniel Bryan era un luchador que tampoco tenía el porte de los Randy Orton o John Cena de la época, porque ni era el más alto ni era el más fuerte, pero por su talento y por lo que conectaba con el público, al final WWE tuvo que escuchar a los fans, hacerles caso y hacer que Daniel Bryan tuviera ese push estelar. Con Chad Gable parece que no pasa esto. Y a mí me extraña, porque Chad Gable durante una época estaba muy conectado con los fans. Insisto, esa época que tiene de rivalidad con Gunther, a mí me parece sensacional. Y de hecho me extraña mucho que en WrestleMania 40 no fuera él quien destronase al austríaco, que fuera finalmente Sami Zayn, que no tenía tanta historia, pero sí que tenía, o sea, no tenía tanta historia con Gunther, pero sí que tenía este gimmick de underdog, al igual que lo tenía Chad Gable, pero se entiende que Sami Zayn es más querido por los fans que Chad Gable y que supongo que por eso se acabó apostando por el canadiense. Sí, de hecho, la prueba yo creo que la tienes ahora en lo que va a ir ocurriendo en los próximos meses seguramente. Entonces, sí. Ahora también te digo, yo creo que viendo cómo están las cosas, es verdad que ahora está lesionado Chad Gable, pero a la que se recupere, viendo cómo están las cosas, lo bien que estaba funcionando, yo creo que ya toca darle un poquito de protagonismo. O sea, estaba yendo muy bien con el tema del Gran Americano. Algunos incluso dijeron, no miro a nadie, pero dijeron que tenía que ganar el maletín. Sí, efectivamente, y sigo con esa pedrada, Cuando vi al Gran Americano subir la escalera y que no había nadie al lado para impedirle la victoria, dije, no puede ser verdad que esta predicción, que es posiblemente la mayor pedrada que habré tirado en mi vida, que acabe cumpliéndose. Ahora es increíble. Yo por un momento me asusté también, pero no. De todas formas, lo dicho, yo creo que viendo cómo ha ido el personaje estos últimos meses y demás, a la que se recupere, si sigue siendo él, de todas formas, Chad Gable, yo creo que no le hace falta ahora el personaje. Yo creo que ya le toca ser él mismo. Me parece a mí que ya va a tener más protagonismo y que debería empezar a estar en la órbita, ni que sea algún campeonato midcard, o pues si forma equipo con alguien, que esto podría estar guapo, equipo de grandes americanos, ojo, El multiverso. Y Ludwig Kaiser. Pero bueno, creo que tendría que estar ya en la órbita de algún campeonato y demás. No, otro luchador que en este caso no está en la órbita de ningún campeonato y que yo creo que WWE desaprovechó en su día, se fue All Elite, volvió y ahora mucho me temo que va por el camino del desaprovechamiento otra vez, es Aleister Black. Aleister Black en NXT era una máquina que no perdía, que fue campeón máximo, subió al main roster y no le dieron muchas oportunidades reales y realistas para poder triunfar. Y ahora, que regresó hace nada, 3-4 meses, está un poco por el mismo camino, porque viene de acabar una rivalidad con Damien Priest. Para mí, Aleister Black tiene un personajazo muy explotable y que no han acabado de saber cómo encajarlo en el main roster, y sobre todo no han sabido darle buenas historias, porque yo creo que la calidad que él tiene en el cuadrilátero es indudable, es decir, es un luchador también top mundial, pero el buqueo no le ha acompañado. De hecho, yo te diría que cuando empieza Aleister Black en el roster principal y demás, cuando estaba en NXT, yo me acuerdo que se llega incluso a hablar de la nueva cara de la imagen de la oscuridad y demás, pues como lo fue Bray Wyatt en su momento, un poco, entre comillas, ¿no?, el heredero del Undertaker, de Kane y demás. Claro, obviamente estamos hablando de palabras mayores, es algo casi imposible, pero viendo toda la situación y demás, pues igual tendrían que haber apostado un poco más por Aleister Black en esa época. Eso acabó causando, pues, como tú dices, que se fuera a All Elite. Y ahora que ha vuelto, yo tenía bastante fe, la verdad, en que fuese un regreso, pues no tan bestia como el de Cody, porque el de Cody es inigualable, pero yo esperaba que empezase a tener bastante importancia y que fuese muy aprovechable Aleister Black, porque este año, con los dos regresos que tuvimos, que fueron Aleister Black y Rusev, yo creo que obviamente hay muchísima diferencia entre
los dos luchadores. O sea, yo creo que Aleister Black a día de hoy le da 1000 vueltas a Rusev. Ya estamos en 2025, ¿sabes? Quiero decir, ya Rusev pasó su época para mí. Y yo creo que Aleister Black es muy aprovechable. O sea, yo creo que podría estar aspirando a muchas más cosas. Ha empezado, o sea, se le ha intentado gestionar un poco, digamos, pues como cualquier luchador que vuelve, ¿no? Pues iniciando alguna rivalidad con algún rival interesante y ganando la rivalidad. Pero claro, es que está un poco estancado ahí. O sea, es que llevamos ya, estamos en agosto, ya lleva 4 o 5 meses en la empresa. Quiero decir, y no ha hecho gran cosa. Podrían tirar más y empezar a meterlo en otros planes. Es que de hecho, a mí por ejemplo, un Aleister Black como retador de transición me parecería bastante positivo. Evidentemente, le falta todavía construcción para poder considerarle un campeón mundial, pero un campeón midcard o ir a por el título de Cody Rhodes ahora que están los dos en SmackDown, bueno, pues podría dar historias interesantes y sobre todo algo nuevo e innovador, porque, insisto, es que el personaje de Aleister Black te permite una cierta creatividad extra que rompa los moldes típicos establecidos de un villano contra un héroe al estilo WWE, porque le puede dar, como bien decías, ese toque más de terror. Lo que pasa es que parece que WWE de un tiempo a esta parte no sabe o no tiene la capacidad para gestionar personajes de este tipo, que a lo mejor son un poco más cinematográficos o más alejados de la realidad, como podría ser en su época pues el Undertaker, Kane o Bray Wyatt. Sí, o sea, a ver, también es que, como tú dices, bueno, que podría empezar a estar en momentos un poco más, pues eso, de la división midcard y demás, pero claro, el problema también es quién está envuelto en la rivalidad del campeonato midcard de la marca de Aleister Black, ¿no? Al final, el hecho de que Dominic domine tanto el campeonato intercontinental y que no tenga rivales, pero solo tenga un rival, pues hace que esté como pues personajes como el de Aleister Black. Luego tenemos también a otro luchador, tercero ya, del que hemos hablado antes, y que me sorprende que WWE tampoco le haya dado ni importancia, y es que a veces ni tiempo en pantalla, y es Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, que recordemos, fue campeón en NXT, que subió al main roster y que todo el mundo apuntaba a que era una joven promesa del mundo de la lucha libre, que podría triunfar en WWE porque tenía el carisma, tenía el talento en el cuadrilátero, es decir, tenía el pack de lo que a priori se le exige a un luchador en WWE para poder triunfar, pero la empresa lo ha dejado para momentos de spots en Royal Rumble, en Money in the Bank, y realmente poco más. No le ha dado la continuidad que se merecía. Sí que tuvo esa serie de combates con Andrade, pero más allá de eso, a mí el trayecto de Carmelo Hayes por el main roster tampoco me ha acabado de convencer especialmente. De hecho, Andrade y Carmelo me parecen perfiles similares en ese sentido. Yo creo que los dos son algunos de los luchadores más infravalorados que tiene la empresa. Andrade ya, pues en la división de parejas empiezan a valorarlo un poco más, pero tenemos a Carmelo olvidadísimo y realmente no, o sea, todo el mundo, al menos en la división en España, ¿sabes? En la comunidad española, todo el mundo pide un push a Carmelo para ni que sea que empiece a formar parte de otros planes. O sea, quiero decir, ahora mismo, bueno, justo ahora pues ha vuelto un poco el Miz y puede venirle bien, ¿no? Pero necesita cosas. O sea, es un luchador de los mejores que tienes en el roster por todo, por carisma, por cómo es dentro del ring, tiene un buen tema de entrada pues, que al público le gusta, no sé, tiene todo realmente para estar bien situado, y WWE no lo está aprovechando. Es verdad que pues, con todo lo que tiene el roster es complicado, ¿no? Pero yo creo que se le podría aprovechar mucho más, pues igual que a Aleister Black y a Chad Gable. Creo que pueden ser retadores de transición, o ya no de transición, sino retadores serios a un campeonato midcard. No te diría un campeonato mundial, pero al menos un campeonato midcard. Claro, te iba a decir en la división en parejas, pero claro, no, es que hay demasiado ya. Claro, o sea, sería un posible traspaso interesante.
pero sí que ir escalando poco a poco y empezar con un título midcard, que en este caso sería el de los Estados Unidos, por compartir marca con solo Sikoa, pues ya sería una buena primera base sobre la que cimentar la carrera de Carmelo Hayes ya en busca de cotas mayores. Me ha gustado que mencionas que Carmelo Hayes es un luchador que tiene talento, tiene buen micro y tiene un tema de entrada que a la gente le gusta. Porque ya nos vamos ya a un luchador del pasado, de hace un par de décadas más o menos, que es MVP. MVP que nunca fue campeón, nunca fue campeón mundial, pero era un luchador que realmente tenía esa conexión especial con el público, era muy buen heel, tenía además, yo creo, mucho carisma, tenía también una serie de movimientos muy característicos, y a mí me sorprende que WWE lo dejara siempre en esta zona midcard, que como campeón de los Estados Unidos, oye, genial, porque era un muy buen campeón, pero parece que no se atrevieron a intentar empujar a MVP a la zona estelar. No sabemos por qué, realmente, pero es una de esas superestrellas que, a pesar de haber tenido muy buena carrera, consideramos que está infravalorada porque, en líneas generales, por lo que él era y por todo lo que podía aportar, ha acabado recibiendo menos de lo que acabó consiguiendo. Sí, o sea, realmente yo todavía me acuerdo de esa época de... Claro, era muy pequeño, ¿no? Cuando estaba en MVP éramos muy pequeños, pero igualmente yo me acuerdo y realmente MVP era o sea, era de esos luchadores que yo lo veía en el ring, como iba apareciendo y decía, si este tío tiene mucho carisma, la verdad, lo tenía, in ring era bastante bueno y a mí me parecía, o sea, es una frase que duele decirla, pero era el campeón de los Estados Unidos perfecto, o sea, era un campeón midcard perfecto, en el sentido de que tenía prestigio, tenía mucha conexión con el público y se le podía dar mucha importancia al título gracias a él. Ahora, el problema es que creo que se podría haber traspasado todo esto a algún campeonato mundial de alguna manera. O sea, MVP era un posible ganador de un Money in the Bank, podría haberlo sido perfectamente y ganar su primer campeonato mundial así. Que además le pegaría bastante. Nunca se le... Por eso. Nunca se le dio algo así y podía haber sido mucho más. Y de hecho, imagínate el carisma que tenía, la conexión con el público, que yo todavía me acuerdo en su regreso en 2020 en el Royal Rumble, el público explota, que no sirvió para nada, sí, pero ya explota, y hasta el punto del carisma que tenía en MVP, que vuelve en esa época y vuelve literalmente para ser manager. O sea, que imagínate y lo bien que le fue a Bobby Lashley con él. Bueno, de hecho, ese regreso en Royal Rumble sirve para dejarnos uno de los momentos más surrealistas, que es ver a Brock Lesnar bailando el tema de entrada. Que oye, ya es algo, ya también te demuestra que, hostia, tanto que a WWE le importa, le interesa el tema de tener algo con lo que los fans estén muy vinculados, @Jit, pues eso era un poco lo mismo. Era bastante similar, solo que tenía una entrada, bueno, muy buena, el tema perfecto, un luchador muy completo, pero lo que decimos, no se acabó dando la oportunidad para intentar ir a por algo más grande. El último de los luchadores que tenemos, yo creo que es el que más discusión puede generar, porque es Chris Jericho. Chris Jericho es un luchador que seguramente sea Hall of Famer de WWE, veremos, porque al final, con el tema de estar en el Elite, siempre se puede malinterpretar todo, pero por su carrera debería estar en el Hall of Fame. Es 9 veces campeón intercontinental. Es un luchador que tiene muchísimos campeonatos. Durante muchísimos años ha estado en WWE. Pero a mí me da la sensación de que por todo lo que era él y por lo que representaba su figura, yo le he visto menos veces de las que me gustaría, o como campeón máximo o cerca de la zona estelar, que yo creo que es donde debería estar Chris Jericho. E insisto, es un luchador que ha sido main event de WrestleMania, ha ganado campeonatos mundiales, lo he dicho, muchos campeonatos intercontinentales, ha tenido también reinados como campeón en parejas, sobre todo ese mítico Jerry Show. Es decir, es un luchador que ha tenido mucho y aún así me parece que ha tenido menos de lo que se presuponía que podría llegar a tener. Yo estoy muy de acuerdo aquí. O sea, creo que al igual que MVP
tenía un tema de entrada impresionante, Chris Jericho. Eso le hacía conectarse un montón más con el público, tenía muchísima conexión. Y si MVP ya me parecía bueno en ring, bueno, para mí Chris Jericho ha sido de los mejores luchadores que ha habido. Entonces, a mí me sorprende que nunca se aprovechará. O sea, es verdad que Chris Jericho, pues sí que como tú has dicho, tiene muchos campeonatos midcard, ha sido campeón mundial, ha sido main event de WrestleMania, pero por ejemplo, hay un logro que le falta y que ya le va a faltar, por desgracia, y es un Royal Rumble. O sea, por ejemplo, Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, y eso que ha estado muchos años en la empresa, ha llegado al final de Royal Rumble en alguna ocasión, sí. Me acuerdo el de Sheamus, y yo creo que se podía haber aprovechado mucho más. O sea, creo que Jericho podía haber sido una de las grandes leyendas de WWE, y cuando piensas en leyendas, pues se te vienen a la cabeza pues Cena, Orton, Triple H, Shawn Michaels y demás, pero Chris Jericho no se te viene hasta que empiezas a decir muchos nombres. Entonces, yo creo que era un personaje y un luchador que tendría que estar mucho más arriba cuando se te vienen a la cabeza los grandes nombres de WWE. Por eso, para mí sí que está infravalorado. Y además también, claro, tú has hablado de logros, que no tiene ningún Royal Rumble. Es que veo eso y sumo que también se ha quedado de ver el hecho de no ganar nunca un Money in the Bank, siendo él quien creó ese concepto de combate. Que eso me parece también algo bastante curioso. Que a pesar de ser él quien creó esta idea, que nunca haya sido ganador del maletín. Y por ejemplo, yo recuerdo en 2012, que eran todos competidores que eran ex campeones mundiales, ese maletín lo acaba ganando John Cena, pero es que estaba escrito que tenía que ser Chris Jericho y al final no se acabó dando. Y además, piensa una cosa, en los últimos años, sobre todo en WWE, la función de Chris Jericho ha sido sobre todo la de impulsar al talento joven, que eso es algo que pocas leyendas hacen. Al final, uno tiene un estatus y claro, joder, que te quiten tu sitio te tiene que acabar molestando de una forma u otra. Y Chris Jericho, yo recuerdo sobre todo con Kevin Owens, le ayudó muchísimo a progresar como villano. Y eso yo creo que es uno de los grandes favores que ha tenido Chris Jericho en sus últimos años, que es darle bombo al talento emergente para ayudar a consolidar a las que serían las estrellas del mañana. Pero sí que es cierto que a pesar de que sobre todo en la Attitude Era sí que tuvo mucha importancia y sí que estaba más cerca de la zona estelar, que yo creo que es donde se debería haber quedado la mayoría del tiempo, con el paso de los años fue rebajando, vamos a decir, las expectativas de qué ganar, y que lo suyo era más pues simplemente dar show y conseguir títulos midcard. Sí, básicamente se quedó en eso. Yo creo, y además yo creo que todavía era bastante posible que estuviera en la zona estelar. De hecho lo hemos visto en otras empresas, o sea, hasta hace relativamente unos años. Sí, no, el Inter ha sido campeón mundial. Sí, sí. Y seguía dando buenas luchas. Entonces, ahora es verdad que ya se le ve que tiene una edad que no está, pero claro, o sea, en la época en que estaba en WWE era muchísimo más joven, estamos hablando de hace 10 años prácticamente, entonces podía todavía estar fino físicamente. No sé, da la sensación de que era bastante más aprovechable y es una lástima que tenga que estar en esta lista de infravalorados Chris Jericho. Y ahora viene la parte divertida, porque ya hemos hablado de los infravalorados, toca hablar de los sobrevalorados. Insistimos, luchadores sobrevalorados, no luchadores malos. Vamos a empezar por 3 nombres actuales, y el primero de ellos técnicamente no es tanto un nombre de un luchador en particular, sino que es de un equipo, y en este caso es The New Day. New Day, que si no me equivoco nace en 2014-2015, por esa época, ha tenido muchísimos reinados, muchísimos, pero es un producto que yo creo que ha muerto por no haber sabido cortarlo a tiempo. Porque hace ya bastante tiempo, creo que desde 2018-19 tal vez, que del New Day poco podemos hablar, sobre todo como equipo. Además también las lesiones le han afectado, la baja de Biggie, también estuvo fuera Xavier Woods durante un tiempo, Kofi Kingston también sufrió lesiones, pero claro, como que te dan muchas pistas de que es algo que debería acabar, y no solo no ha acabado, sino que sigue vivo, y que de hecho en WrestleMania 41, en Big 2025,
ganaron los campeonatos en parejas. No son malos porque como equipo han pasado la historia, esto es así, los logros ahí están para demostrarlo, pero creo que no era un equipo a priori tan dominante como para conseguir todo lo que han conseguido y sobre todo para seguir consiguiéndolo durante tantos años a lo largo de la última década. Si te fijas, la importancia que han tenido los equipos de esa época, que se forman, pues los Usos, el New Day y demás, fíjate la importancia que han llegado a tener, que tienes a 3 campeones mundiales entre los 2 equipos, que son Big E, Kofi Kingston y Jey Uso, o sea que realmente han tenido mucha importancia. En su época el New Day era una bomba, cada vez que salían eran básicamente un poco los, entre comillas, payasos del circo, y animaban a todo el mundo y vaya, eran grandes protagonistas de los shows semanales y además pues eso, eran buenos en el ring, tenían muchas cosas. Ahora, creo que ya hace muchos años que el New Day no está, o sea, yo creo que desde que gana Kofi Kingston el campeonato mundial, a partir de ahí tienes ese momento, ese reinado que estuvo bastante bien de Kofi, más o menos, dentro de lo que había. Acaba el reinado de la peor manera que podía acabar. Y yo creo que ahí es un poco la muerte del New Day. Intenta resucitarse un poco con Big E en solitario cuando gana el título mundial y demás, pero ya es más Big E que el New Day. Y a día de hoy, para mí, ya sí que es un equipo que sí que está sobrevalorado. O sea, a día de hoy ya, pues sí que es verdad que ganas en WrestleMania porque pues hacía 10 años que el New Day se había formado, entonces era como un poco conmemorativo todo, pero yo creo que se puede apostar por otros equipos ya, no hace falta que esté el New Day en la órbita de los campeonatos, y es uno de los problemas de la división de Raw en parejas, y que lo venimos avisando mucho tiempo nosotros, que no se ha sabido cortar a tiempo la broma, y la broma está llegando a un punto que ya no tiene ni puta gracia. Claro, a ver, es que es verdad. Es que se dice así porque realmente lo es. Es que no hay rivales por los campeonatos en parejas de Monday Night Raw más allá de pues los Judgment Day, de New Day, Viking Raiders ahora no, pero que se mueven entre 3-4 nombres y de ahí parece que no se sale, y lo peor de todo es que no parece que tiene pinta que se vaya a salir al menos en breves, al menos que pues eso, haya un draft y un par de equipos de SmackDown se muevan a Monday Night Raw. El siguiente luchador, ahora sí, luchador, aunque bueno, según como se mire puede ser también miembro de una facción, es el actual campeón de los Estados Unidos, Solo Sikoa. Yo creo que esto puede que haya gente que no esté de acuerdo, pero para mí Solo Sikoa está sobrevalorado en el sentido de que a mí personalmente no me está gustando su reinado como campeón de los Estados Unidos, y que es una figura que para mí tiene más valor como típico acompañante solitario que se dedica a destruir, que no como el líder carismático que tiene que guiar a un grupo. Por ejemplo, a mí Solo Sikoa me recuerda un poco más, o creo que podría pegar más duro, si fuera algo tipo Umaga, que no lo que es ahora. Porque ahora tiene un personaje que intenta ser serio, pero es que a la vez le sale una vena cómica, que está muy bien porque es gracioso, pero hostia, no es lo que espero de él, no es lo que me pega. Y... bueno, no, yo veo a Solo Sikoa más inflado de lo que la gente posiblemente lo vea. Yo sobre todo lo veo así inflado en el momento en el que es un tío que ha hecho pin a Roman Reigns, que eso me parece un delito. O sea, en un combate a priori entre facciones me parece un delito. Luego ha sido main event a John Cena también. A John Cena también le hizo el pin. Ha sido main event de SummerSlam y realmente estuvo a punto de ganar a Cody Rhodes, que eso me parece más surrealista todavía. Y yo creo que empieza a estar bien valorado ahora un poco, porque está en la zona midcard, pero aún así yo lo sigo viendo un personaje que no tiene demasiado para lo que podría dar. No lo veo como un líder de una facción, no lo veo suficientemente serio, y menos de una facción que a priori pues son
los samoanos que tienen como su jefe tribal y demás, yo no lo veo como un posible jefe tribal, las cosas como son. Veo mucho más a Jacob Fatu, la verdad. Y a mí me sorprende que realmente Solo Sikoa esté en tantos planes importantes, siempre forma parte de las cosas más importantes de su división. Claro, que eso es otra. El hecho de que realmente nunca le hemos visto en solitario al 100%, siempre le hemos visto o ligado a The Bloodline o ahora ligado a My Family Tree. Por lo tanto, realmente no sabemos su valor como tal, como luchador puro y único. Y eso creo que también es importante. Y como bien decías, el año pasado el push que tiene me parece impresionante. Y aún gracias que WWE tira de sentido común y en el Raw de Netflix, el primero, pierde contra Roman Reigns. Porque llega a ganar y ya vamos. Es que me dejas a Solo Sikoa como la cara de la compañía, ni más ni menos. Otro luchador que ahora también parece que le están rebajando un poquito, pero que ha tenido momentos de inflación máxima, es Damien Priest. Porque Damien Priest ha sido campeón mundial durante mucho tiempo, cuando estaban en el Judgment Day, un Judgment Day que ya empezaba a... iba a decir a tocar a su fin, pero claro, es que siguen a día de hoy, pero que ya empezaba a ser algo que no se veía todas las semanas en el main event, no cerraban show, no eran los más importantes. A mí el reinado personalmente no me gustó, porque no dio tampoco combates muy memorables, no dio luchas... De hecho, recuerdo un botch, creo que fue contra Drew McIntyre, no recuerdo en qué Primo Life Event fue, creo que Bash in Berlin, que se queda atrapado en las cuerdas para intentar dar un salto hacia fuera del cuadrilátero. Es decir, no le veía como campeón porque no tenía ese estatus, y lo peor es que una vez que pierde ese cinturón, lo ves y sigues sin verle como un ex campeón mundial. Es decir, no lo ves como un luchador que haya dejado su huella. Y por eso creo que el hecho de haberle dado el título mundial para mí es más una forma de compensarle por el tiempo que lleva en la empresa, o porque WWE quería dar un momento impactante en WrestleMania y al mismo tiempo tener un campeón que no sea lo suficientemente potente para que Gunther le pudiera quitar el cinturón mundial. Tiene pinta, o sea, yo lo veo bastante así. Ya a mí Damian Priest nunca me ha gustado demasiado en ring. Creo que es un luchador que tiene, o sea, por porte y demás, la verdad que tiene porte de campeón mundial, porque es un tío altísimo y físicamente pues sí, pero claro, luego todo lo que hace en el ring tampoco me parece maravilloso. No le veo tampoco unas características increíbles como para estar en la órbita del campeonato mundial. Y claro, en el momento en el que gana el campeonato mundial en WrestleMania, por más que se genere un gran momento, algo especial, un poco pues como el canjeo de Seth Rollins en WrestleMania, obviamente escala, ¿sabes? Pero es de ese estilo. Más allá de eso, yo creo que no. Creo que se podía haber hecho con otro tipo de luchador más que con Damian Priest, y habría causado muchas más sensaciones. Lo único que sirvió pues es para tenerlo como campeón de transición, para darle por fin el gran premio a Gunther, que sí que era un campeón que apuntaba bien y demás. Pero bueno, no, yo soy un luchador que para todo lo que ha tenido creo que no es tan bueno. Y vaya, es que es un luchador que ha estado envuelto en una rivalidad con uno de los mejores, que es McIntyre, y ganándole combates y demás a McIntyre, y dejando mal a McIntyre muchos años. Entonces yo creo que sí que lo veo un poquito inflado a Damian Priest para lo que es él. Sí, y eso que, sobre todo lo que dices, que tampoco, o sea, tiene el porte de campeón, pero no sé, le faltaba algo. Yo creo que le faltaba sobre todo el tema del carisma y del micrófono, que cuando daba una promo no conectabas con él siendo babyface, no conectaba como heel tampoco, porque era heel básico. Es decir, realmente no tenía... Si pudiera paliar toda esa falta de carisma o de habilidades en el micrófono en el cuadrilátero, te lo podría incluso llegar a comprar como un luchador bien valorado, sin más, pero es que no lo hacía. Y yo creo que eso es lo que le resta puntos y le hace entrar en esta categoría. Y encima nos quedan ahora dos nombres
que son relativamente actuales, además, son relativamente actuales, en Big 2025, vamos a empezar por un luchador que pensábamos que no volvería a pisar un cuadrilátero de WWE, pero sí lo hizo en SummerSlam, y es Brock Lesnar, del que yo creo que aquí hay tres tipos de Brock. Está el primero, que en su primera etapa de WWE, 2002-2004, que a mí me parece que está bien valorado, porque al fin y al cabo, pues es un luchador muy joven que empieza a tener un impacto brutal y que a los pocos meses de debutar es campeón máximo, derrotando además a The Rock, por lo tanto es un push muy importante el que recibe Brock Lesnar y que yo creo que lo compensa, porque al final en esa primera etapa muy bien. Luego tenemos un segundo Brock, que para mí es el que vuelve en Extreme Rules, bueno, en el Raw por WrestleMania del año 2012, que tiene esa lucha con John Cena en Extreme Rules de ese mismo año, y que yo creo que acabaría tal vez en SummerSlam del año 2014 con la lucha de los 16 suplex a John Cena. Y tenemos luego un tercer Brock, que es el que va desde ese momento hasta, te diría, sin contar lo que pasó este SummerSlam 2023, en este caso, que sería la tercera etapa marcada por por Brock Lesnar. ¿Qué pasa? Que esa tercera etapa comprende tantas cosas malas, tantos errores creativos y tantos combates malos, porque eran combates cortos, lentos, aburridos, que se basaban en 3-4 suplex y spamear finishers a saco, que me hace pensar que realmente, por culpa de eso, a Brock Lesnar se le ha sobrevalorado, sobre todo porque se le dio un reinado mundial como campeón universal de casi 400 días, que no tenía sentido, y se le dio también un Royal Rumble en 2022 que no tenía sentido dárselo, y se le dio un Money in the Bank en 2019 que no tenía sentido dárselo. Por lo tanto, se le dan tantas cosas que realmente no aportaban nada, que eso me invita a pensar que es un luchador que está sobrevalorado, así como también por ese tramo un poco sobrebuqueado, porque le diste premios que por lo que es Brock Lesnar no le hace falta recibirlos. Yo creo que sí, o sea, si está en esta lista, obviamente no es ni por su primera etapa ni por esa segunda en la que vuelve, que yo creo que aquí sí que es un buen Brock Lesnar. De hecho, a ver, es verdad que no vimos al primero, pero yo creo que el segundo Brock Lesnar que vemos, que vuelve y machaca a John Cena y demás, yo creo que es el que más llama la atención a todos. Es el que derrota al Undertaker en WrestleMania y demás. Ese es el Brock Lesnar de bien, por así decirlo, que hace una gran lucha en WrestleMania, que hace, pues, realmente da muy buenos combates a Brock Lesnar. Ahora, el problema es esa última etapa, sobre todo en el momento pues, en el que se crea el campeonato universal y demás, empieza a tener sus reinados. Esa es la mala de Brock Lesnar. Cuando empieza a luchar contra Goldberg, que tiene luchas de un minuto, cuando pues, tiene el campeonato universal por tantos días y parece incluso que pues, es imposible ganarle, que me acuerdo que le gana a Seth Rollins de manera sucia después de ganar el Royal Rumble y demás, cuando vuelve a ganar el Money in the Bank en 2019 y le quita el título a Seth Rollins, cuando gana el Royal Rumble de nuevo por la cara, son muchas cosas que realmente me hacen pensar en que Brock Lesnar o sea, tenía algo con la WWE demasiado, o sea, siempre sabe, o sea, todos sabemos que a Vince McMahon le han gustado mucho este tipo de luchadores siempre, altos, muy fuertes y demás, pero claro, yo creo que una persona que trabaja 3 meses al año, 2 meses al año, creo que no tiene que ser el campeón mundial ni la imagen de tu marca. Más que nada, pues porque en la mayoría de eventos, Brock Lesnar en esa época no aparecía. Solo aparecía en los eventos grandes. Y en algunos random. Era básicamente tener... Claro. Y era básicamente tener a Lesnar ahí, pues de vez en cuando, en los shows semanales tampoco aparecía. Es que no tenías imagen de marca. Entonces, estabas en problemas. Yo por eso es por lo que yo lo veo sobrevalorado. Por la primera y la segunda etapa no, sino que pues, esta última etapa que hemos vivido de Lesnar ha sido horrible, las cosas como son. Y por eso mismo lo meto yo en la lista como sobrevalorado. Y además es que en esa segunda etapa
que ya había perdido un poco la frescura y la agilidad que tenía en la primera, evidentemente también por el paso del tiempo y por todos sus años en UFC, es que aún así te da buenos combates, porque la lucha contra John Cena es un gran combate. La rivalidad que tiene con Triple H es muy buena. Evidentemente la lucha que tiene contra Undertaker en WrestleMania no, pero porque ahí Taker sufre una conmoción al inicio del combate y ya todo se complica. Pero es decir, mira, contra... Pero la de SummerSlam es bastante buena. Sí, contra CM Punk en SummerSlam justamente también tiene otro buen combate. Es decir, que tiene buenas luchas, tiene buenas actuaciones. Pero es que el problema es que llegó un momento en el que la desidia que tenía era tal que es que eran combates imposibles de volver a ver. O sea, contra Samoa Joe, combate malísimo. Contra Braun Strowman, combate malísimo. Contra Roman Reigns tiene 300.000 combates, de los que de verdad creo que merecen la pena. Solo dos, posiblemente, el de WrestleMania 31 y el de SummerSlam del 2022. Creo que son los dos únicos combates que han tenido los dos mano a mano que realmente se recordarán con el paso del tiempo. Y por eso compro tu discurso de que Brock Lesnar, especialmente por este tramo de tiempo, sí que se le ha dado mucho más de lo que posiblemente merecía. Y ahora pasamos al gran nombre, al nombre final, que yo creo, y te lo digo en serio, que habrá bastante gente que esté de acuerdo con nosotros. Y es John Cena. John Cena es un luchador sobrevalorado, sobre todo durante una época que puede ir desde el 2007 más o menos, 2007-2008, hasta 2014-2015. Porque durante esa época, que al final es el prime absoluto y el apogeo de la figura de John Cena, durante esos años, esos 7 u 8 años, para mí Cena está hiperinflado e hiper sobrevalorado, porque al final es la cara de la empresa, es el chico bueno, tiene que ganar siempre, se tiene que anteponer siempre a todo, y eso se lleva por delante a muchos luchadores, se lleva por delante muchas historias, se llevan por delante muchos posibles campeones mundiales, todo para centrarse en la figura de John Cena. Porque ese pre-John Cena, mal que mal con el personaje de rapero en el inicio de su carrera está bastante bien, y desde que en 2015 más o menos, lo pongo a partir de que empieza su rivalidad con Rusev, en adelante ya empieza a perder protagonismo en la zona estelar, que tiene también sus reinados mundiales, pero mucho menos. Y sobre todo, que empieza a ser ya un luchador más centrado en su carrera en Hollywood que no en los cuadriláteros, ya se empieza a valorar un poquito mejor. Pero creo que como el grueso de su carrera es básicamente título tras título, tras título, tras título, tras título, y en el ring tampoco te aportaba la gran cosa, porque al final sus luchas eran empezar dominando, trampa y remontar para con 3 movimientos básicos ganar el combate. Yo lo siento, pero es que para mí John Cena está sobrevalorado. O sea, lo siento, pero es así. Aquí hay varios puntos, ¿vale? O sea, y estoy medio de acuerdo contigo, ¿vale? Porque es verdad que Cena como luchador es muy básico, quiero decir. Es un luchador que no tiene un arsenal de movimientos enorme. Son los movimientos que hemos visto toda la vida, los conocemos siempre, aunque es verdad que tiene algunas cosas que ha ido enseñando poco a poco y que es verdad que no ha enseñado siempre, como por ejemplo pues algunos saltos desde la esquina y demás que no los ha hecho siempre, pero es verdad que Cena es un luchador bastante sencillito en ese sentido. ¿Qué pasa? Que es la cara de la WWE, ha sido la cara prácticamente toda su vida. Yo creo que si le preguntas a alguien por la calle si conoce gente de WWE, te va a mencionar a Cena, a The Rock y a Undertaker, y a gracias, en todo caso. Y yo creo que, pues hombre, es duro decir que está sobrevalorado, pero es verdad que hubo un punto en el que era siempre él, era todas sus victorias, y realmente era un poco enterrar a los demás. De hecho hay un punto de esta etapa que es Superman Cena, que el público empieza a hatear un poco a Cena, que es cuando nace el John Cena Sucks en mitad de su tema de entrada. Entonces eso ya te dice que el público no estaba muy de acuerdo con Cena a pesar de ser el gran babyface. Es duro decir que el máximo campeón de la WWE, bueno, el campeón máximo, vaya, el que tiene más campeones mundiales, está sobrevalorado. Sí, pero bueno, es que también es un poco un sinónimo de por qué ha sido así. O sea, bueno, es un luchador que se nos va a quedar en la mente seguro, eso hay
que tenerlo claro, al final es Ujú. Cena, pero que si no hubiese tenido el récord máximo de campeonatos o lo hubiese tenido más tarde y demás o algo, tampoco habría pasado nada, ¿eh? Quiero decir, seguiríamos pensando que Cena es la gran leyenda que es. Entonces, en ese sentido, yo sí que compro que esté sobrevalorado. O sea, al final se entiende que el hecho de ser la cara de tu empresa hace que necesites pues tener una buena cantidad de títulos y que pues el que acabe triunfando siempre o la gran mayoría de veces seas tú. El problema es que eso se extendió durante tantísimo tiempo que al final se creó un hartazgo con Cena que a mí me pasó. O sea, a ver, yo cuando era pequeño, yo que sé, pongamos 5 años, pues sí, John Cena te hace gracia, por no me puedes ver, etcétera. Pero a medida que va avanzando el tiempo, claro, tú ves Cena, 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 y no sales del Cena, 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 Cena. Hostia, dame algo nuevo, algo diferente, por favor. Algo que me pueda gustar o no, pero algo distinto. Pues como no se tuvo, yo creo que ese hartazgo se acaba transformando inconscientemente en la idea de sobrevaloración, de haberlo tenido siempre a él y pues no haber tenido a otros luchadores que dieran la cara por la empresa. Yo creo que ese es el gran problema que ha tenido John Cena, por el cual, al menos personalmente, yo le incluyo en esta lista. Sí, o sea, que es el principal problema, ¿eh? O sea, al igual, yo creo que le pasa lo mismo a Lesnar más o menos. O sea, son muchos premios para lo que realmente podían, o sea, o merecían o podían haber tenido. Creo que no era necesario que Cena ganase tanto o que siempre estuvieran los planes estelares. O sea, por ejemplo, los 2 main events consecutivos con The Rock, yo creo que no hacían falta. Yo creo que con uno ya estaba bien. Cosas así que te sobran realmente. El maletín que gana Cena no es necesario, no sé. El Rumble que gana Cena yo creo que tampoco, que es el segundo, el de 2013. Creo que podías apostar por otro jugador, otro luchador, y que Cena pues tuviera su combate con The Rock igual. Son cosas que realmente te hacen, o sea, han hecho que las cosas estén como estén y que haya tenido una época mala Cena de no conexión con el público y de que la gente prefiera a otros. Igual en ese momento era el momento de hacerle el Tour Heel y las cosas habrían cambiado, ¿sabes? Pero claro, bueno, son detalles que te hacen pensar, pues eso, que Cena es otro luchador que va a la lista de sobrevalorados.